estos supuestos simplificadores. Hemos estado haciendo suposiciones. La macroeconomía es eso prácticamente. Trata de presentarnos una visión simplificada de lo que pasa en la vida real para que de esta manera puedan explicar la conducta y evolución de variables. Para ello se van a elaborar modelos que van a ilustrar el funcionamiento de la economía en su conjunto. La macroeconomía es el estudio del comportamiento agregado de una economía, es decir, es la suma de todas las decisiones de las familias y empresas individuales de la economía, viendo su comportamiento de estas como un todo. Esto en el sentido de que la macroeconomía no se va a dedicar netamente a un solo segmento, a un solo mercado. La macroeconomía va a ver todo global, ¿sí? En microeconomía, normalmente analizamos por segmentos, por mercados, cómo se comporta el mercado de verduras, cómo se comporta el mercado de automóviles, el mercado de la telefonía celular. Entonces, la microeconomía trata de ver qué variables son que afectan a estos mercados de manera separada. ¿Cómo afecta la microeconomía? Por ejemplo, estudia cómo afecta el hecho de que tengamos en determinadas zonas precios más altos que en otras zonas. A diferencia de la microeconomía, que se va a lo pequeño, la macro es globalizar todo, englobar a todos, meter a todos en una misma bolsa y ver cómo funciona ese concepto macro, ese concepto global. Por eso es que estudia el comportamiento agregado de una economía, es decir, que agrupa a todos los mercados, a todas esas variables que tienen su comportamiento individual. La macroeconomía los va a agarrar y los va a unir en uno solo. El enfoque básico de la macroeconomía es entonces la observación de las tendencias globales de la economía utilizando variables fundamentales como la producción total, que para nosotros va a ser el PIB, el nivel general de precios, empleo y desempleo, tasa de interés, tasa de salario, tipos de cambio y comercio internacional, y cómo éstas van a variar en el tiempo. Entonces, la macroeconomía va a estudiar cómo se comporta una determinada región. Podemos analizar macroeconómicamente por qué La Paz tiene menos ingresos que Santa Cruz. Podemos analizar por qué Santa Cruz es el líder económico a nivel nacional y que su Producto Interno Bruto es casi el 60% del Producto Interno Bruto nacional. Ustedes, cuando salgan profesionales, muchos se van a ir a Santa Cruz a trabajar porque Santa Cruz tiene la concentración mayoritaria de industria. A todos los que les guste tema comercialización, producción, logística, o sea, no es que digo que se van a ir, pero van a tener mayor probabilidad de encontrar empleo en Santa Cruz. Y más aún, los de Santa Cruz prefieren a la gente de Occidente porque consideran que somos más disciplinados, más trabajadores, más ordenados, más cumplidos. Entonces tienen ventajas para los que salgan ya profesionales con un título de poder conseguir empleo en Santa Cruz. Y Santa Cruz actualmente es el motor económico de Bolivia. En Santa Cruz no le interesa la política, en Santa Cruz no hay manifestaciones, no hay bloqueos. Santa Cruz simplemente se dedica a producir, a ser productiva. Por eso es que la macroeconomía, cuando englobamos todo lo que es Bolivia, nos va a saltar Santa Cruz porque su producción total y su nivel general de precios, empleo y desempleo tiene índices mejores que el resto del país. El desempleo actual en Bolivia está alrededor del 13%. En La Paz estamos hablando de una tasa de desempleo cerca al 18%. Pero en Santa Cruz la tasa de desempleo está por el 7%. Entonces, ¿qué nos dice? Que como ciudad Santa Cruz es mucho más productiva que el resto de las otras ciudades.
Eso es lo que va a estudiar la macroeconomía. ¿Por qué ciertas ciudades son mejores que otras ciudades? ¿Por qué ciertos países tienen mejor economía que otros países? Acá nuevamente hacemos hincapié en lo que hablamos. La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. La política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. ¿Por qué existen políticas macroeconómicas? Y esto es algo que ustedes, si se han dado cuenta durante todo el transcurso de la materia, el Ministerio de Economía que tenemos en el país principalmente se tiene que ocupar de estas tres variables: producción, empleo y estabilidad de precios. Esto es lo que el Ministerio de Economía en un determinado país, a través de políticas macroeconómicas, políticas gubernamentales, tiene que tratar de manejar. Obviamente, elevar la producción, mantener niveles de producción óptimos, mantener tasas de desempleo baja, y ya el grupo que nos va a exponer a continuación nos va a explicar por qué hay esa tremenda disyuntiva entre lo que es inflación y desempleo. Pero el Ministerio por ahora de Economía tiene que tratar de mantener un nivel de empleo aceptable. Y finalmente, que los precios no tengan mucha inflación. Tiene que haber relación entre estas dos últimas variables. En grandes palabras, así un resumen grande, estas tres variables son las que el Ministerio de Economía tiene que tratar de controlar. Obviamente hay otras variables más pequeñas que están dentro de cada uno de estos subgrupos. Estaremos hablando sobre medidas de incentivo a la producción, tema impositivo, eh, programas de apoyo al empleo, medidas gubernamentales para que no haya despidos masivos. Entonces hay un montón de temas que están de por medio. Alguien me dirá, ¿dónde entra la educación? La educación entra en lo que es producción. ¿Dónde entra lo que es salud? Porque indistintamente el Ministerio de Economía también tiene que ver el tema salud, porque si no hay dinero, no hay cómo sostener a todas las unidades médicas que existen en el país. Todo eso está dentro de estas tres variables. Y esto prácticamente es un resumen de lo que hace el Ministerio de Economía en nuestro país y en la gran mayoría de los países, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos macroeconómicos? ¿Cuáles son esos objetivos que persigue la macroeconomía? Ya habíamos visto. Primero, el crecimiento de la producción. La macroeconomía lo que trata de ver es que la producción en general de bienes y servicios siempre vaya incrementándose. Necesitamos que nuestra producción tenga tendencia creciente, que cada día produzcamos más y más. No importa el producto, no importa el servicio, la cosa y la idea es que sigamos creciendo. Ese es el objetivo de la macroeconomía. Nosotros como empresa, si producimos 100, esperamos al año tener una meta de 120 y al siguiente año tener una meta de 150. Ese es el ideal de toda empresa, de todo servicio. Siempre tenemos que tender al crecimiento de la producción. Esto nos va a sacar de la pobreza. Esto va a hacer que nuestro país salga adelante. Luego, otro objetivo es elevar el empleo, tener buenos niveles de empleo. Las estadísticas son bien frías y bien duras.
Cada año salen profesionales, cerca de 5.000 nuevas personas en diferentes áreas. Y solamente tenemos una tasa de empleo del 10%, que solo se habilitan 500 nuevos empleos aproximadamente. Y la idea no es que el sistema universitario te bote profesionales titulados para que no estén trabajando en lo que ellos han sido capacitados. Pero ¿cómo vamos a elevar el empleo? Incrementando la producción. Para estas dos variables es importante mantener cierta estabilidad en el nivel de precios, lo que es la inflación. Si yo no tengo inflación, obviamente mis precios se mantienen estables, pero mi producción no crece, por lo que me genera un mayor desempleo. Entonces, estas tres variables son importantes que sean manejadas en conjunto y que pueda definir índices macroeconómicos de bienestar de una determinada sociedad. ¿Qué es el crecimiento de la producción? Es lo que habíamos hablado, es el Producto Interno Bruto. El indicador más grande para nosotros es el PIB, que nos mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que produce un país durante un periodo determinado, que en este caso para Bolivia es durante un año. Para el 2019, el PIB de Bolivia era 42.401 millones de bolivianos. Parece alto, parece alto. El PIB de Ecuador, una economía similar a la nuestra, con un nivel de habitantes parecidos al nuestro, nos está triplicando. El PIB de Ecuador está cerca de los 119.000 millones, equivalentes a millones de bolivianos. No podemos comparar nuestro PIB con uno de Brasil, que es casi 10 veces más de lo que es nuestro PIB por el nivel de habitantes que tiene. Pero sí nos indica que todo lo que producimos en el país tiene un valor de 42.401 millones de bolivianos. Y esto debiera crecer para el 2020. Los datos recién nos van a sacar. Normalmente estos datos del PIB sacan en base a los 3 primeros trimestres, hasta septiembre. Pero el del 2020 estoy casi seguro que es mucho menos que lo que tenemos ahora, por el tema de la pandemia. Ha sido un año atípico y esperemos y veamos cuáles son los nuevos números y resultados que se nos presenten para el 2021. Pero más que todo, esto es lo que nos interesa a nosotros, saber que el PIB de Bolivia, cuánto ha crecido respecto de un año y ver cuánto realmente estamos produciendo. Esto es lo que nos interesa a nosotros y esto es lo que nosotros debiéramos saber interpretar. Ahora ya saben, cuando alguien escuche, lea en alguna noticia y diga que el PIB está tanto, ya saben que se refiere a el Producto Interno Bruto, todo lo que hemos producido nosotros como país en un año. Elevar el empleo. Todos buscamos un buen empleo, bien remunerado y en condiciones que nos generen bienestar. ¿En qué sentido? Ustedes van a salir profesionales, van a querer un buen empleo, un buen ambiente de trabajo, que se les pague bien de acuerdo a lo que ustedes consideran que están realizando el trabajo y que se les dé condiciones que les genere bienestar. Es decir, tengan seguro de salud, tengan aportes a la AFP, tengan, no sé, un servicio de cafetería a mediodía, puedan disfrutar de ciertas condiciones y que les dé gusto trabajar.
donde estén desarrollando sus cosas. Pero llegado el momento, y nuevamente nos vamos a las estadísticas, un 85% consigue un empleo donde no es bien pagado y que más que generarle bienestar, le genera descontento. Lamentablemente, y esto es debido a la baja productividad que tiene nuestro país, cerca del 30% de los profesionales terminan trabajando en el área en el cual han sido capacitados. El resto se desempeña en áreas en las cuales no han sido capacitados. Por eso es importante, es demasiado importante que generemos mayor productividad como país. Es algo que, y la EMI lo está haciendo desde hace algunos años atrás, que ha incluido en la currícula la materia de emprendimiento. Tienen que salir como emprendedores. Ustedes tienen que salir no a incrementar los índices o las estadísticas de desempleo, sino más bien ustedes tienen que ser generadores de fuentes de empleo, que sean capaces de salir de la universidad, hagan empresa y esa empresa empiecen a hacerla crecer y ustedes contraten gente. Esa es la idea. Como ayer nos decían, el desempleo está medido a través de la tasa de desempleo. ¿Y a qué es igual la tasa de desempleo? Es el número de parados sobre población activa por 100. ¿Qué es el número de parados? Son todas aquellas personas profesionales capacitadas con un título universitario respecto a la población económicamente activa por 100. Ayer nos presentaban un dato de que la tasa de desempleo en Bolivia está cerca del 11%, si no me equivoco. En, el, en la página de la Cámara de Comercio, que obviamente no es dependiente del gobierno, la tasa de desempleo indica que está en un 17%. ¿Cuál es verdadero? Creo que el INE o el BCB, que es el que mide la tasa de desempleo a nivel nacional, es dependiente del gobierno y va a tratar de minimizar. La Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios, la Confederación de Empresarios va a tratar de maximizar. Entonces creo que hay que tener un poquito de cuidado al manejar estos índices y centrarnos en el medio, ¿no? Si uno nos dice 11 y el otro 17, pensemos que estamos en un 14%, pero igual es alarmante. 14% como tasa de desempleo es alto. Estamos hablando que de 100 profesionales de las diferentes carreras, 14 no van a tener trabajo. Algo que me gustó mucho del día de ayer fue que nos presentaron que en Bolivia una persona tarda alrededor de 6 meses y medio, 7 meses en conseguir trabajo. No nos indicaron de dónde sacaron el dato, pero el CETLA indica que en Bolivia está alrededor del año y medio a 2 años en conseguir trabajo en el área que te has especializado. Hay muchos profesionales, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos que están trabajando como cajeros en banco, porque no han podido conseguir un trabajo que les dé condiciones y que les genere bienestar. Lo que ganan como cajeros, para ellos consideran que está, entre comillas, bien remunerado, pero no es un buen empleo. Es cruda la realidad de nuestro país, es cruda. ¿Cómo se mantiene la estabilidad de precios? ¿Qué tenemos que hacer para tener una estabilidad del nivel de precios?
principalmente una baja inflación o una inflación controlada, como se conoce. Esto nos va a generar a tener un nivel general de precios estable. Esta baja inflación no tiene que llegar a ser deflación, porque la deflación es una caída de precios y al generar deflación lo que tenemos es que haya una baja en la productividad. Si baja la productividad, aumentamos la tasa de desempleo. Por lo tanto, la inflación no es mala, pero hay que tenerla controlada. Por eso es que un objetivo macroeconómico para tener una estabilidad de precios es saber controlar la inflación a través de un nivel general de precios estables. ¿Y esto cómo se mide? A través del IPC, el índice de precios al consumidor. Todos hemos escuchado hablar sobre lo que es el IPC. ¿Qué es el IPC? El IPC es un índice de precios respecto a una canasta básica familiar. Es decir, se comparan precios de periodo a periodo de productos que las entidades gubernamentales determinan que pertenecen a la canasta básica familiar. En Bolivia, la canasta básica familiar está conformada por lácteos, leche, queso, si no me equivoco, yogur creo que no entra, carne de pollo, carne de res, huevos, cereales, harina, arroz, azúcar, ciertas leguminosas, ciertas frutas ingresan y dependiendo de la administración en la que se encuentre, saca o mete más producto. Este índice de precios al consumidor, el IPC, nos va a medir cuánto varió el precio respecto de un periodo contra otro. En base al IPC se va a calcular la inflación. Durante los últimos 5 años, la inflación ha estado alrededor del 4, 5, 5%, si se han puesto a analizar, a revisar datos. Para este año, que es totalmente atípico debido a la pandemia, estamos con una inflación cerca del 2%. Es decir, nos estamos acercando a una deflación y se está notando porque hay una baja productividad. El desempleo se está incrementando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno? Incentivar al consumo nacional, incrementar la productividad, mantener los niveles de empleo y controlar la inflación, volver a esos niveles de inflación de 3, 5, 4% que nos permitía tener una economía creciente. Yo sé que suena contradictorio el decir que tengamos inflación y que va a crecer la economía, pero si nos ponemos a analizar detalladamente, es la única forma en la cual vamos a generar crecimiento, ¿sí? También hay otros objetivos macroeconómicos que son el déficit público, el desequilibrio exterior y el tipo de cambio. Estos son objetivos que principalmente trata las políticas macroeconómicas de controlarlas. Déficit público respecto a lo que son los ingresos por impuestos. La alcaldía está haciendo un gran descuento a los que pagan impuestos. ¿Por qué? Porque durante este año no ha tenido ingresos la alcaldía por alquiler de espacios, cobro de impuestos por espectáculos, los mismos parqueos que generan impuestos, no, que generan ingresos, perdón, no han tenido. Entonces hay un déficit público para la alcaldía. Hay un desequilibrio exterior respecto al tipo de cambio, siempre ha habido. Actualmente Argentina tiene un tipo de cambio que es totalmente favorable para nosotros. En otras palabras, yo prefiero ir a comprar a Argentina productos y traerlos acá y venderlos a precio normal. Voy a ganar. Tengo $100 y me voy de vacaciones a Argentina. Con esos $100 son unos 3 días que voy a poder estar en un hotel 5 estrellas, comiendo en los mejores restaurantes, yéndome en taxi por todo lado, por el tipo de cambio, porque hay un desequilibrio en el exterior. Y nosotros que somos una economía
relativamente débil, no somos fuertes, nos podemos dar ese lujo de ir a Argentina, porque Argentina está totalmente destrozada su economía. Lo único que está haciendo Argentina es entrar en un proceso en el cual quiere destruir la inversión privada, la producción, para poder captar recursos a través de estos impuestos y repartir con estos bonos a la gente desfavorecida. Y lo único que hace ese socialismo es destrozar la producción, destrozar la empresa privada. Y ojalá nosotros como país no lleguemos a eso. Pero también son otros objetivos macroeconómicos, ¿sí? Hemos hablado sobre lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Ya sabemos que el PIB va a calcular el valor monetario total de bienes y servicios finales producidos para un mercado durante un año determinado. Entonces, el Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo de bienes y servicios que tenemos, más la inversión privada en bienes y servicios, más el gasto público, más las exportaciones netas. El consumo de bienes y servicios es todo lo que nosotros consumimos. La inversión privada en bienes y servicios es todo en aquello en lo que los empresarios, las personas invierten. Es decir, la compra de un inmueble, la compra de una oficina, el hecho de que adquieras un seguro de salud, un seguro automotor o un seguro de viaje. El gasto público está referido a toda la inversión que hace el Estado dentro de una economía al momento de generar obras, vías, carreteras, acceso al alcantarillado, acceso a agua potable. Es todo eso considerado como gasto público. Y finalmente tenemos las exportaciones netas, es decir, cuánto exportamos menos cuánto importamos. Lamentablemente en Bolivia este factor es muy pequeño. Es casi equiparable la importación con la exportación. El gasto en Bolivia actualmente es muy grande. El gobierno ha empezado, entre comillas, a invertir. La inversión privada en bienes y servicios ha bajado tremendamente y el consumo de bienes y servicios también ha bajado. Por eso es que nuestro PIB no es y no se equipara al de otros países. Para poder incrementar el Producto Interno Bruto tenemos que incrementar estas variables. Tenemos que tener mayor consumo, tenemos que invertir más en bienes y servicios. El gobierno tiene que hacer mayor gasto en inversión de infraestructura, carretera, vial, qué sé yo. Y obviamente nuestras exportaciones tienen que ser superiores a las importaciones. Es así como se calcula el PIB. También hay que hablar sobre lo que son las fluctuaciones económicas. Es decir, no todos los años tenemos los mismos niveles e indicadores económicos. Siempre va a existir un incremento de bienes y servicios. Y también existen contracciones en la economía por diversos factores. Caída en los precios de materia prima, incremento en productos que importamos. Un claro ejemplo, el petróleo. Todas estas fluctuaciones van a dar lugar a dos términos que siempre han escuchado. Lo que es la recesión, que es un periodo en el que se disminuye el ingreso real y aumenta el desempleo, y lo que es la depresión económica, que es una recesión grave, donde vamos a tener una tremenda disminución en el ingreso y el desempleo se incrementa significativamente. A los que les interese averiguar un poco más sobre la depresión en la época de lo que ha sido el Titanic, en los años 1910 hasta antes de la Primera Guerra Mundial, 1919, vean a qué se ha debido estos factores de depresión económica a nivel mundial. Hemos tenido una recesión a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940, que no ha llegado a los niveles de depresión. Actualmente en el mundo estamos viviendo una recesión económica.
Y lo que todos los gobiernos están batallando y están aplicando políticas es no entrar en una depresión. Argentina sí está en una depresión. Ojalá, como les digo, nosotros no lleguemos a estos términos. Como toda fluctuación, las fluctuaciones económicas son irregulares e impredecibles. Casi siempre en estas fluctuaciones, la mayoría de las cantidades macroeconómicas van a variar de manera conjunta. Y generalmente ya hemos visto que cuando hay una disminución de la producción, va a haber un incremento del desempleo. ¿Cómo se puede atenuar estas fluctuaciones? Primero, haciendo supuestos de lo que es la economía clásica. Es decir, suponiendo que vamos a tratar en un mercado libre, una economía de libre mercado, asumiendo que las fluctuaciones van a ser a corto plazo. Y finalmente, vamos a asumir modelos de demanda agregada y oferta agregada. De manera rápida, la demanda agregada es la cantidad de bienes y servicios que los particulares, empresas, gobierno y clientes desean comprar a cada nivel de precio. Ya sabemos que esta es la curva de demanda, pero la de demanda agregada tiene la misma forma y tendencia. Es decir, que a una disminución del nivel de precios que exista, va a haber un incremento en la cantidad demandada de bienes y servicios. De manera conjunta, no estamos analizando un producto, un mercado, sino toda la economía. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la demanda agregada? Es prácticamente la misma ecuación del PIB. Pero lo único que vamos a suponer es que el gasto público es constante. Por lo tanto, la demanda agregada se va a calcular como la suma del consumo más la inversión más las exportaciones netas. El nivel de precios y consumo que C nos va a generar el efecto riqueza. El nivel de precios e inversión generalmente está referido al efecto tasa de interés. Y finalmente, el nivel de precios y exportaciones es el efecto tipo de cambio. El efecto riqueza es cuánto nosotros ahorramos al momento de comprar. El efecto tasa de interés es cuánto nosotros podemos pagar por préstamos de dinero que realizamos. Y el efecto tipo de cambio es cuánto vale nuestro dinero respecto a las fronteras que nos rodean para poder hacer lo que es exportaciones e importaciones netas. ¿Se puede desplazar la curva de demanda? Sí, principalmente por las variaciones en el consumo, por las variaciones en la inversión, por las variaciones en el gasto gubernamental y por las variaciones en las exportaciones netas. Prácticamente son las mismas variables que están en la ecuación. Consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas. Varía algo de esto y va a generar un desplazamiento de la curva de demanda. La oferta agregada es lo mismo, la cantidad de bienes y servicios que las empresas producen y venden a cualquier nivel de precio, pero es el total. La diferencia es que la oferta agregada tiene una curva con pendiente única, donde un cambio en el nivel de precios no va a afectar el cambio en la cantidad. La cantidad ofrecida va a seguir siendo la misma. ¿Por qué se comporta de esta manera la oferta agregada? Porque está conglomerando, está agrupando a todo lo que producimos como bien o como servicio. ¿Sí? ¿Se puede desplazar también la oferta agregada? Sí, principalmente por cambios en el trabajo, por cambios en el capital invertido, por cambios en recursos naturales y por cambios tecnológicos en el conocimiento tecnológico. Esto es prácticamente lo que es oferta y demanda agregada y esto es cómo se considera
Los conceptos macroeconómicos. Ya son las 9 menos 20. Hasta acá va a ingresar el examen. Yo les voy a pasar las diapositivas y de qué capítulos son de los libros para que puedan repasar para el examen. Ahora sí, el grupo 5 nos puede hacer su presentación, por favor. El grupo 5 nos va a presentar disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Kevin Fabricio Burgos, Enrique Joel Iraola, Jonathan Pinto, Yesid Tarki, Iván Torres. Kevin y Enrique son los que no van a exponer en esta ocasión. Jonathan, Yesid e Iván, por favor, pueden empezar la exposición. Estoy en un momento, comparto. ¿Se ve la pantalla? Inge? Sí, se observa. Ya está, voy a continuar entonces. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es la disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. En los integrantes, bueno, ya como mencionó el ingeniero, vamos a ver un poco lo que es una introducción de nuestro tema. La disyuntiva entre la inflación y desempleo es una de las principales preocupaciones que enfrenta un gobierno ante la implementación de políticas económicas que tienen por objetivo incentivar la actividad productiva de un país. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, ya visto por la práctica, mmm, lo teórico, lo ideal en si los gobiernos esperan una baja inflación y un bajo desempleo a la par. Pero como ya se ha visto en algunos casos que vamos a exponer a continuación, un mayor desempleo siempre viene acompañada de una baja inflación o una alta inflación puede venir acompañada de un mayor desempleo. El primer punto que tenemos es el aumento de la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto de todos los agentes económicos. Es decir, que se genera un incremento en la demanda de bienes y servicios. Este incremento en la demanda de bienes y servicios puede ocasionar que las empresas que los ofrecen aumenten sus precios. Pero antes de que esto suceda, este incremento en la demanda estimula en las empresas para que produzcan más y por tanto contraten más trabajadores para satisfacer el aumento de producción. Y en el tercer punto, tenemos que el aumento en el número de trabajadores contratados debido al incremento de la demanda disminuye el desempleo. Ahora veamos un poco lo que es la curva de Phillips. Aquí tenemos este gráfico que nos explica en el eje Y está la inflación y en el eje X está el desempleo. La mejora de la demanda agregada se traduciría en un mayor crecimiento económico y este a su vez en la creación de nuevos puestos de trabajo. Es así como queda establecida una relación inversa entre inflación y desempleo, expresada gráficamente por una curva descendente. Como ya habíamos explicado antes, mayor desempleo, menor inflación y menor desempleo, mayor inflación.
La demanda agregada, como ya había explicado el ingeniero, está muy relacionada con los conceptos macroeconómicos. En este caso pusimos que es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios, en un determinado periodo de tiempo, ya sea un año o ya sea un mayor intervalo de tiempo. La demanda agregada que se puede contabilizar mide exactamente lo mismo que el PIB. Ahora, lo que es la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender durante un periodo de tiempo. No estamos diciendo que sea la cantidad de bienes y servicios que van a producir realmente. Dentro de lo que es el análisis de la curva de Phillips, tenemos un análisis a corto y a largo plazo. A corto plazo, las empresas disponen de poca capacidad para modificar sus costes fijos. Y en largo plazo, todos los costes pueden considerarse variables. En este caso, podemos ver lo que es el desplazamiento de la curva de Phillips. En este caso, es el error de las expectativas. Al hablar de las expectativas, es más que todo las expectativas de las personas a esperar una inflación. Podemos hablar de inflación de esperada y esos conceptos que vamos a explicar a continuación con otros ejemplos. En el caso de la curva de Phillips a largo plazo, los agentes económicos condicionarán su comportamiento a las previsiones de inflación y esto anularía sobre la economía. También se trata del principio de neutralidad del dinero a largo plazo representado gráficamente por una línea vertical en el valor considerado como la tasa natural de desempleo o cuando existen restricciones competitivas en la economía real se llama NAIR. La curva a largo plazo refleja la neutralidad del dinero en periodos de tiempo superiores a un año, lo que significa que el desempleo tenderá a mantenerse en su tasa natural, como ya veremos en ejemplos, como es el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y tenderá a mantenerse en su tasa natural independientemente de los niveles de inflación. Ahora, ¿a qué nos referimos con natural? ¿Qué tiene de natural la tasa natural de desempleo? Aquí podemos ver un concepto de la tasa natural de desempleo. No es necesariamente la tasa de desempleo que desea la sociedad. Y también la tasa de desempleo tampoco permanece constante en el tiempo. Esto ya vamos a ver en los gráficos que vamos a mostrar a continuación. Según Firman y Phelps, ellos emplearon este adjetivo para describir la tasa de desempleo hacia la cual gravita la economía a largo plazo. Podría ser un ejemplo de un sindicato recién formado en el que, bueno, generalmente ellos negocian los salarios con las empresas, entre comillas, una negociación. Veamos una conciliación de teoría y evidencia. Freeman y Phelps estos economistas se basaron en una apelación a la teoría, en concreto a la predicción de neutralidad monetaria de la teoría clásica. Ellos también afirmaron que la relación negativa entre inflación y desempleo existe a corto plazo. Es como se puede decir en el ámbito de clima y tiempo, uno se puede predecir con certeza y en el otro es muy variable. Lo mismo pasa con este caso de la curva de Phillips. Aquí dice que no, pero no la pueden utilizar quienes diseñan las políticas como menú de posibilidades a largo plazo. Quienes diseñan las políticas pueden utilizar la política monetaria expansiva para reducir temporalmente el desempleo, pero a la larga el desempleo vuelve a su tasa natural y la política monetaria más expansiva solo provocará más inflación. Ahora vemos la curva de Phillips, cómo se comporta a corto plazo. Esta ecuación que dijeron nuestros dos economistas ya mencionados anteriormente es la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo menos A, que es un parámetro que mide cuánto desempleo responde a la inflación esperada, por la inflación real menos la inflación esperada. Esta ecuación mide la tasa de desempeño, la inflación real o verdadera y la inflación esperada. La curva de Phillips a corto plazo refleja una tasa de inflación esperada específica y cuando cambie la inflación esperada se desplaza la curva de Phillips a corto plazo. Y como ya habíamos mencionado anteriormente con el ejemplo de tiempo y clima, la curva de Phillips a corto plazo no es estable. Y una inflación real superior se asocia con menos desempleo. Aquí podemos ver un ejemplo extraído del libro
en el que tenemos 3 puntos. En el punto A se, se, se tiene un caso hipotético de que presenta una baja inflación, no ya sea un país, digamos, una tasa de inflación esperada baja y desempleo a su tasa natural. En el punto B, es un supuesto en el que se redujo el desempleo permanente, entre comillas permanente, aumentando por encima la tasa de inflación esperada. Como ya habíamos mencionado antes este término de la tasa de inflación esperada. Estos, bueno, estos gráficos también de la variación, el desplazamiento de la curva de Phillips está en función, o se podría decir que se explica mediante los desplazamientos de la oferta agregada y la demanda agregada. Ahora, en este caso hipotético explicado en el libro, pasamos al punto C, donde los encargados de diseñar las políticas monetarias tomaron ciertas decisiones en la que llegaron al punto C, donde está una inflación más alta, pero con el mismo nivel de desempleo que en el punto A. Entre comillas, se podría decir que empeoraron la situación, porque mantuvieron la tasa natural de desempleo, pero con una mayor inflación. A comparación de lo que estaba al principio en el punto A, lo que es una baja inflación, una tasa de inflación esperada baja y el desempleo a su tasa natural. Esto por querer manipular esto a su gusto de eliminar, por ejemplo, el desempleo, entre comillas, eliminar. Ahora veamos lo que es las perturbaciones de la oferta. Como ya había mencionado anteriormente, el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, perdón, eh, subió su precio de venta de hasta casi el doble del valor y esto causó un estancamiento de inflación. En el libro pone como estanflación, si no me equivoco. ¿Y esto por qué sucedió? Los países hicieron como una especie de cártel en los que ellos determinaban cuánto iban a vender a otros países. La cantidad de petróleo bueno, se puede decir que dependía de ellos que había en el mundo. Entonces, al incrementar sus precios, las empresas ya trataban de reducir costos, ¿no? O si no, ya no producían los productos derivados del petróleo para poder, bueno, como ya era caro, entonces para poder mantenerse, se puede decir, las empresas requerían menos trabajadores para producir una menor cantidad y esto disminuye el empleo y aumenta el desempleo. Dado que el nivel de precios es mayor, la tasa de inflación es también más alta. El desplazamiento de la oferta agregada provoca mayor desempleo y mayor inflación. Como ya hemos visto, para mantenerse una empresa va a tener que hacer unos recortes, se puede decir, en los salarios o bien despedir a su personal. Este desplazamiento puede ser temporal o permanente dependiendo de cómo ajusten las personas sus expectativas de inflación. Paso la palabra a mi compañero. Bueno, el costo de reducir la inflación. Como sabemos, las presiones inflacionarias generan un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que provoca el ascenso de los precios. Esta ya puede ser de tipo monetaria, fiscal o de costos. Generalmente se han usado muchos métodos y sugerencias para encontrar la consecuencia de esta inflación y mayormente genera un gran impacto en la economía, lo que en mayor escala afecta a los inversores financieros y en menor escala a la población en general. Para comprender esto de la inflación, debemos entender cuáles son sus presiones, causas y mecanismos de propagación. Siguiente, por favor. La tasa de sacrificio. ¿Qué es la tasa de sacrificio? Es lo que mide el costo en términos reales, ya sea de pérdida de producción o como aumento de tasa de paro que debe experimentar una economía para lograr reducir su tasa mediante políticas de demanda restrictivas, ya sea por el mismo gobierno o los economistas del país. Eh, Generalmente, esto se puede decir que se traduce en
aumenta el precio a modo de bajar la inflación, baja la producción y baja el Producto Interno Bruto, lo que genera desempleo y baja de sueldos. Generalmente el cálculo de este se puede hacer a partir de la siguiente fórmula presentada, tomando en cuenta que el radio de sacrificio va a ser RS, el cociente de aumento de paro U, la reducción de la inflación va a ser Nairo, y como puedes ver hay una N, que puede ser el número de procesos que vamos a hacer. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo donde los políticos se busca reducir la inflación de un 6 a 2%. El radio de sacrificio es de 5. Y haciendo la determinada operación se va a reducir un 20% en el Producto Interno Bruto. Como ya dijimos, uno de los sacrificios de reducir la inflación es que se reduce el Producto Interno Bruto. Esto derivado de la baja de producción debido a buscar una reducción de precios. Y esto ya puede aplicarse a diferentes medidas. Ya depende del gobierno en turno, que puede ser unos 20% en un año, 10% cada 2 años o de 5 en 5 cada 4 años. Siguiente, por favor. Expectativas racionales. ¿Qué son las expectativas racionales? Las expectativas racionales son una teoría que señala a los agentes económicos cómo va a variar, si va a haber errores o no. Esta es de manera racional, utilizando la información disponible, lo cual puede promediar que las expectativas no pueden ser correctas y puede haber errores aleatorios. En una gráfica explicamos eso, que puedes calcular la inflación en diferentes años, pero siempre va a haber un error, ya que es de forma racional. Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí en esta gráfica, el aumento de dinero en el mercado provoca la subida de precios, que es la inflación. Y las expectativas de inflación cambian determinadamente a la política monetaria del país, del gobierno en turno. Y como podemos ver, si los precios si queremos bajar esto, tenemos que reducir la inflación, reduciendo la producción, pero como dijimos, esto va a reducir más los niveles de empleo, aumentando los porcentajes de desempleo y provocando rebajas salariales. Siguiente, por favor. Un ejemplo de esto sería la desinflación de Volcker. ¿Quién es Volcker? Es un economista estadounidense que estuvo en los años 70, 80. Fue uno de los principales economistas del gobierno en turno de ese tiempo. Y fue nombrado por el presidente Jimmy Carter y Ronald Reagan en sus respectivos gobiernos. Su principal su principal objetivo era reducir la inflación. Pero como ya dijimos, esto tiene sus riesgos. Su principal la regla conocida como la regla Volcker, fue que se evitó que en los bancos se pudieran realizar inversiones a riesgo de que se beneficien con el uso del dinero de los clientes. La ley limitaba que se pudiera hacer inversiones de capital, lo cual fue muy criticado por parte de Wall Street, donde se realizaban mayores inversiones. Sus principales medidas de Volcker fueron reducir las inversiones, frenar los préstamos y aumentar los impuestos. Porque cuando él llegó al gobierno, la inflación estaba en un 13,5%, metiendo sus medidas que son conocidas como drásticas, las logró reducir a un 3,5%, pero esto que ha causado desempleo, ha causado aumento de precios y no mucha inversión, en lo cual hubo una crisis en Estados Unidos en esos años, lo cual provocó que el gobierno en turno no fuera reelegido. Y paso la palabra a mi compañero. Siguiente, por favor.
Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Yo le voy a hablar respecto a la era de turbulencia, la cual le corresponde a Alan Greenspan. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre que Alan Greenspan fue designado por el presidente Ronald Reagan, director de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Función que cumplió por 19 años, ¿sí? Él es el segundo hombre más poderoso del planeta después del presidente de los Estados Unidos, porque ya que este maneja toda la Reserva Federal de Estados Unidos, entonces, y por un tanto tiempo, él adquirió un poder significativo dentro del gobierno de los Estados Unidos. Eh, a, este, a Alan Greenspan se le atribuye gran parte de la responsabilidad de la burbuja hipotecaria que desembocó en una de las más severas recesiones que Estados Unidos haya tenido después de 1929. Es consecuente con su ideario político al analizar cada coyuntura desde la lupa libertaria republicana, lo cual le puso con el eslogan de democracia y libre mercado, ¿sí? Dentro de este, él explica la importancia de la política monetaria en la economía a partir de sus efectos, sobre todo lo del inmediato del mercado. Siguiente, por favor. Toda esta sigla, él nos describe la hábil maniobra del Banco Central a su cargo para responder a un momento crítico de la economía estadounidense, en el que los déficits gemelos, la caída del dólar y las presiones inflacionarias parecían conducir a la recesión. Él implementó que fue repentina la alza en la tasa de intereses, lo que condujo al Black Monday en el diseño de los 80, pero también lo que restauró el rumbo económico del país. La riqueza de las naciones, de Adam Smith, nos deja en claro que uno de los pilares del programa reside en la propiedad privada y en la fuerza del Estado para garantizarla. Esto no quiere decir que la pobreza y desigualdad acompañado de la concentración de ingresos en los años 80 provoca el desarrollo del movimiento populista, por lo cual la importancia del petróleo en la economía de lo que es dentro de Estados Unidos, pero ellos se dan cuenta que esta riqueza está en manos de gobiernos con intereses contrarios a Estados Unidos, como puede ser Venezuela y una gran mayoría de los países de Medio Oriente. Entonces, ellos se dan cuenta que que todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz, por Irán, aquí circulan naves que transportan la quinta parte del petróleo crudo de todo el mundo. Por lo cual, si Irán tenía la idea de cerrar este estrecho para que no pasara nada de petróleo, entonces ellos se dan cuenta que este incidente podría desencadenar un conflicto bélico en consecuencias impredecibles, como lo fue la toma de Irak, ya un poco de Afganistán, lo cual Estados Unidos mete hace figurar otro tipo de circunstancias, cuando la única circunstancia de ellos, a lo que yo puedo notar, es tomar por completo lo que son los pozos de petróleo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre cómo la crisis financiera nos lleva a recorrer la curva de Phillips. Bueno, las autoridades manejan que si hay una baja inflación, va a haber un bajo desempleo. Pero lo real es que a mayor tasa de inflación, hay una mayor tasa de desempleo. Esto quiere decir que estos dos factores son inversamente proporcionales. Aquí podemos ver la curva de Phillips en el primer cuadro, donde podemos ver que si existe un 2% de tasa de inflación, existirá un 12% de desempleo. Sin embargo, si tenemos un 10% de una tasa de inflación, probablemente vamos a considerar el 5% de lo que es la tasa de desempleo. El modelo de oferta agregada y la demanda agregada, dice. El nivel de precios, pongámonos que el 2019 nuestro precio tiene 50 y el 2020 va a ser 51. Esto nos demuestra que en el punto A
para subir hasta el punto B, sí o sí es necesario que nuestra producción, que nuestro precio y producción sean inversamente proporcionales para declarar nuestros niveles de precios, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en conclusión, analizamos que la tasa de inflación, esto se refiere a las autoridades fiscales y monetarias, pueden responder ante una recesión de incremento la demanda agregada. Eso por aumentar la producción y disminuir el desempleo, con el costo de elevar la tasa de inflación. Ahí podemos ver en el cuadro, tenemos la oferta agregada a largo plazo, que es nuestra recta, la oferta agregada a corto plazo, lo cual la oferta agregada a corto plazo y nuestra demanda agregada. Esto solamente, toda esta tasa de inflación lo podemos manejar a corto plazo, ya que solamente ya que solamente en corto plazo podemos ver el cambio que esta va a realizar. Ya que la oferta agregada a largo plazo siempre va a ser una línea vertical, ingeniero. Siguiente, por favor. Bueno, ingeniero, esa sería la conclusión del quinto grupo, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta al grupo? ¿Algún comentario? Guara, tienes la palabra. Eh, una pregunta. ¿El desplazamiento de la curva de Phillips a corto plazo con respecto a la oferta agregada es temporal o permanente? Mm, eh, esto depende, porque, bueno, esto depende de cómo ajusten las personas sus expectativas de inflación. Si las personas creen que, bueno, ese incremento de la inflación provocado por la perturbación en la oferta es una, ¿cómo se puede decir? Una aberración, la inflación esperada no variará y la curva de Phillips volverá a su posición inicial, como había un grafiquito en las diapositivas. Pero si las personas creen que la perturbación provocará un periodo de mayor inflación, entonces aumentará la inflación esperada. Y entonces la curva de Phillips se mantendrá en esta nueva posición menos deseable. Esto ya depende de cómo manejen las autoridades de manejar las políticas monetarias de cada país. Perfecto, no hay más preguntas. Karen, tienes la palabra. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Se puede romper la relación entre la inflación y el desempleo? Bueno, yo creo que sería en un caso muy difícil o una ley muy difícil, ya que el objetivo de el desempleo pasa a bajar la inflación. ¿Y cómo baja la inflación? Con medidas como aumento de impuestos o prohíben las inversiones, lo que va a ocasionar sí o sí que la empresa, la industria tenga que bajar su producción, ya que le sale más costoso, y eso sí o sí o bien va a reducir costo de los salarios o bien va a generar desempleo. Así que lo veo una situación muy complicada. Agregando a lo que comentó mi compañero, eh, ocurrió durante un breve tiempo esto en Estados Unidos. No está determinado del todo, pero los economistas afirman que esto se debe a un cambio de la conducta de la inflación. Perfecto, muchas gracias al grupo por su exposición. Para terminar la clase ya está el formulario para que puedan calificar al grupo. Participen, por favor. De manera general, les comento un poco las estadísticas que tengo respecto a la calificación.
En promedio han estado calificando a los grupos con 8.85, ¿sí? Casi todos se han estado moviendo entre puntajes de 7 y 10, dando un promedio de 8.85. Me preocupa un poco el hecho de que cuando les pido que se evalúen ustedes, hay evaluaciones que son muy drásticas. Ustedes saben cómo se ha comportado cada miembro del grupo, cómo ha aportado, cuál su participación y todo lo demás. Pero en un grupo, por ejemplo, han calificado una persona a 1,10, a otra persona con 3, y entre ellos y las otras dos personas del grupo se ha puesto en promedio 6. O sea, son muy extremos estas calificaciones. Pero bueno, sepan siempre calificar a sus compañeros, sepan calificarse a ustedes, sean sinceros con ustedes, ¿sí? No por querer quedar bien con un amigo estén dañando a un compañero de trabajo. Sean honestos con la calificación que van a poner. Hay otros grupos que efectivamente pareciera que se han puesto de acuerdo y todos se han puesto 10. Que está bien, no les digo que esté mal, que está bien. Ustedes saben si participaron y todo. Hay un grupo que, por ejemplo, me mandó un informe del trabajo que hicieron, cuántas veces se reunieron, cuántas veces hicieron las reuniones virtuales, cómo participaron, quiénes trabajaron y todo lo demás, que me parece muy bien, muy profesional ese tipo de informes que pasó ese grupo. Entonces, no tengan miedo a calificarse. No tengan miedo a calificar a sus compañeros. Otro dato, por ejemplo, que ahorita estoy observando con las calificaciones, en promedio hemos tenido asistencia a la clase de 18 personas durante las exposiciones. Les hablo de promedios. Ha habido clases como hoy, por ejemplo, que estamos completos, pero ha habido clases en las que estábamos 14 personas. Lo grave de esto es que en promedio solamente 13 personas han calificado. Es decir, hay personas que se han abstenido a calificar a sus compañeros. No lo hagan, muchachos, participen siempre. Califiquen a sus compañeros. Esto no les va a afectar en su nota porque haya poca participación de los que han calificado, porque estoy promediando las notas que les han dado, ¿no? Sí les afecta el hecho de que algún miembro del grupo no califique al resto, y sí les va a afectar un poco. Pero el que el curso les califique no les va a afectar mucho, es el promedio que yo estoy obteniendo de los que participan en la calificación. Participen en este tipo de actividades de autoevaluación, de evaluación a sus compañeros. Es una forma sana de que ustedes mismos se conozcan. Y en lo posible traten de hacer evaluaciones objetivas. Quítenle ese compañerismo, ese compadrerío, como se conoce comúnmente, y sean bien objetivos al momento de evaluar. No porque a alguien les caiga mal, le estén poniendo malas notas. Pónganles la nota que corresponde, ¿sí? En general están bien todas las notas. Prácticamente yo podría decir que la mayoría va a estar con esos cerca de esos 40 puntos que corresponden a la parte de evaluación continua, lo cual me alegra mucho, pero no se confíen en el examen, porque si se han dado cuenta, el examen va a ser de selección múltiple y falso verdadero. Es decir, va a ser muy poco el margen de error que van a tener al momento de contestar. Y como les comenté, el tiempo va a ser corto, ¿sí? Hasta ahora tengo preparadas 15 preguntas, por lo tanto va a ser 20 minutos y todo es para seleccionar directamente en el foro. ¿Alguna duda que tengan respecto al examen? ¿Algún comentario que quieran hacer? El examen en el rol que acaba de enviar la ingeniera Kenta indica que el nuestro está para ¿dónde está? Sexto semestre. Lunes 30, 8 de la mañana, ¿sí? Entonces,
el examen, la revisión indica que va a ser el mismo lunes a partir de mediodía. Pero como siempre hemos dicho, al finalizar el examen hacemos una breve revisión de cuáles eran las respuestas correctas y ya van a tener idea de más o menos cuál es su nota. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia a estas clases. No nos hemos conocido personalmente. Veamos que las cosas mejoren y si todo sale bien, al siguiente semestre estamos con la materia de ingeniería económica, que es mucho más dinámico que esto, es más ejercicios, es toma de decisiones, es totalmente diferente a lo que hemos visto ahora, que es prácticamente teoría. Muchas gracias a todos, nos vemos el día lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.